Si les parece bien, y si nadie más quiere compartir, oremos para empezar el estudio del día de hoy. Eh, Padre bendito, Señor, te queremos alabar y reconocer como el creador de todo, el Señor de nuestras vidas. Padre, tú eres de verdad lo máximo y te queremos pedir que el mensaje que tengas preparado esta noche sea muy útil, Padre, para entender y comprender pues, tu palabra un poco más, para podernos apropiar de ese mensaje, aplicarlo en nuestra vida, ser conscientes de un mensaje que viene bastante fuerte el día de hoy y que nos debe de sacudir, porque tú, Padre, lo que quieres es que como cristianos tomemos acciones y tengamos decisiones correctas en nuestra vida. Y tú das estas enseñanzas para ese propósito. También te pedimos que este mensaje pues, también llegue a los que estén viéndolo a distancia, sirva para los mismos propósitos y que, Padre, tú nos uses y uses este mensaje para que lo podamos utilizar para a enseñar a otros, platicar con otros, dar la buena nueva del Evangelio a otras personas que te andan necesitando mucho. Te pedimos, Padre, que también nos acompañes aquí y tú seas quien dirija y conduzca este mensaje, que se agarre fuerte en nuestros corazones. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, sí, como les decía hace un rato, el estudio de hoy se llama El peligro de tropezar a otros. Este sería retomando ya los estudios que hemos venido realizando en el libro de Mateo, que hemos venido haciendo estudios de manera consecutiva con base en los capítulos del libro de Mateo, ¿no? Entonces nos corresponde ahora analizar el pasaje que está en Mateo 18, versículos 5 al 9. Y como ya decíamos desde el título del estudio, pues ya vemos que es un mensaje fuerte, ¿no? ¿Les parece bien si lo leo y luego me apoyan leyendo los versículos que vamos a ir analizando? Mateo 18. Ajá. Capítulo 18, ¿verdad? Capítulo 18, versículos 5 al 9. Y dice: Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Sí? Durísimo, ¿no? El mensaje que está aquí. O sea, es una... Bueno, la primera parte lo que vemos es que es una especie de consejo, pero que va creciendo en intensidad, ¿no? Y nos va diciendo las cosas que son importantes, ¿no? Y aquí lo que vamos a aprender el día de hoy en este estudio, bueno, son tres elementos, ¿sí? Que son el principio que está detrás del mensaje, el peligro que nos está advirtiendo Jesús en ese mensaje, y por último, cómo prevenimos ese peligro, ¿sí? O sea, lo que vamos a trabajar son esos tres elementos, ¿sí? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el peligro? Y cómo nos prevenimos de incurrir en ese riesgo, ¿no? Bueno, de principio hay que decir que Dios es un padre protector. Protege a sus hijos y los considera un tesoro, ¿no? Y bueno, los que somos padres, los que ya tenemos el privilegio de tener hijos, pues sí, la verdad es que a nuestros hijos son preciadísimos, ¿no? O sea, le decimos mi niño, les damos cariño,
los atesoramos, los cuidamos, nos duele con cada cosa mala que les llega a suceder, aunque ellos mismos se la provoquen, ¿no? Pero nos duele, ¿no? Y por todos los medios buscamos que no les ocurra ninguna desgracia, ningún problema, ¿no? Los aconsejamos, luchamos por ellos, hacemos mucho esfuerzo para que ellos estén bien. Bueno, pues Dios es así con sus hijos, ¿no? Dios los cuida, los protege y por tanto, para Dios también es muy importante que sus hijos no tropiecen, ¿no? Obviamente, dice aquí, y lo dicen los versículos que acabamos de leer, habrá tropiezos, ¿no? Los hijos de Dios, los cristianos, vamos a tener tropiezos. Sin embargo, aquí el mensaje central es, hay que cuidar que nosotros como cristianos no seamos tropiezo de otro cristiano, ¿no? De eso se va a tratar, ¿no? Entonces, bueno, no podemos entonces separar a Cristo de los suyos, ¿no? De los que son su familia, de quienes han sido sus hijos y quienes son sus pequeños Cristos, ¿no? Que somos los cristianos, ¿no? Y aquí en el primer lugar habría que aclarar que Jesús está utilizando la figura de un niño para dar este primer ejemplo, ¿no? O para dar esta enseñanza. Pero no es que esté hablando de un niño físicamente, ¿no? Sino está hablando de los niños espirituales, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Los que tienen muy poco tiempo de aceptar a Cristo, ¿no? Los que apenas están iniciando su camino cristiano, los que apenas están tomando a la Biblia como si se tratara de leche, ¿no? Como la leche con la que crecemos con nuestra madre, ¿no? Entonces, es para él muy importante que estos niños pues vayan creciendo y que en ese desarrollo no encuentren tropiezo, ¿no? Entonces ese es el primer elemento, ¿no? O sea, el principio, o sea, Dios es para los cristianos son para Dios su tesoro, son sus niños, son de especial interés que ellos no tengan tropiezo, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Tener estas actitudes de niños, como ya lo vimos en uno de los estudios anteriores, ¿no? Vamos a revisar de nuevo Mateo 18, versículos 3 y 4. ¿Me apoyas, Miriam, leyéndolo? Mateo 18, versículos 3 y 4, que es tantito adelante, antes de donde empezamos nuestro pasaje. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Sí, decíamos, aquí igual está hablando de una manera figurada, simbólica, ¿no? O sea, hay que tener características de niño, no es convertirnos en niños, ¿no? No se necesita tener menos edad para hacer esto, sino necesitamos tener las actitudes correctas, ¿no? Y este mensaje pues lo va a reiterar, ¿no? Veamos también Juan 13, versículo 20. Versículo 20. Está. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Sí, entonces aquí hay otro mensaje que es bien importante, ¿no? El cristiano, que es el enviado del propio Jesús, pues es uno con Jesús, o sea, es alguien que va en su representación, alguien que lleva su autoridad, ¿no? Y es alguien que es amado por Jesús, ¿no? Dice aquí, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿no? Y que es también Dios, ¿no? Entonces, Jesús
también tiene una identidad con cada uno de nosotros los cristianos, ¿no? Veamos ahora otro pasaje también en Mateo 25, versículos 31 al 40. ¿Sí? Mateo, sí, nos regresamos un poquito a donde estábamos, pero ahora al capítulo 25. Versículos 31 al 40. ¿Sí me ayudas, Jesús? 31 al 40. Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga, 25, ¿verdad? 25, 31, sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿41 también? ¿Cómo hasta ahí? Hasta ahí, hasta el 40. Después vamos a entrar al 41, pero hasta ahorita, hasta el 40. Sí, aquí lo que vemos es que Jesús nos está diciendo una serie de actitudes, acciones, o sea, cosas concretas de la forma en que los cristianos, una vez que reciben a Cristo, de manera, vamos a decir, natural, tendrían que estar haciendo con otros cristianos, ¿no? Con los más pequeñitos, ¿no? Los vemos con hambre, hay que dar de comer. Pero no solamente en el aspecto físico, es incluso más importante en el aspecto espiritual. El cristiano que recibe a Cristo, y ya lo hemos visto y dicho mucho, pero además es parte de nuestra propia vida, cuando estás conociendo a Cristo, cuando te cayó el 20 de que con Cristo viene tu salvación, hiciste una oración y ya lo declaraste Señor y Salvador de tu vida, eres como bebé que tiene hambre y hay que darle de comer, ¿no? Entonces el cristiano de junto lo que tiene que ayudar es a que esta persona, este niño con hambre, coma leche espiritual, ¿no? Que empiece a conocer la Biblia, ¿no? Desde el darle el folleto con el Evangelio de Juan, el quizás regalarle una Biblia, el irlo guiando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Jesús nos platicaba que hay ahora ya con la tecnología planes de lectura, ¿no? Pues eso es padrísimo, ¿no? O sea, que te compartan un plan para tu lectura, ¿no? Ya sea por tema, con un plan de unos días, o ahora el plan de lee la Biblia en un año, ¿no? Que eso también está padrísimo, que te lo va dosificando. Eso es dar de comer al hambriento, ¿no? Igual como alegoría, ¿no? Eras forastero y me recogiste, ¿no? No tenías dónde congregarte, ¿no? Eras forastero, andabas buscando ahí dónde ir. Y te invito a que vengas a una predicación cada jueves o cada miércoles, ¿no? Para que dejes de ser forastero y entres a un lugar en donde ya eres de la familia, ¿no? ¿Sí? Dice aquí,
cuando uno lo hace con otro, es estas cosas que va a tomar en cuenta nuestro Señor. No las obras, sino que la fe que tenemos nos lleva a la consecuencia de hacer esto, ¿no? Y este es el mensaje central, ¿no? Por eso es importantísimo entender que como cristianos debemos de tratar a otros cristianos con amor, paciencia, ternura y gran cuidado. ¿Por qué razón? Les pregunto, ¿por qué tendríamos que comportarnos así? Lo vimos en el versículo que leíamos un poquito antes. ¿Por qué? Estamos viendo a Cristo en otro cristiano, ¿no? Porque haciéndole estas cosas, o sea, proveyéndole estos servicios también, este cuidado, lo estamos haciendo al propio Cristo, ¿no? Pero les digo, no como un asunto de cumplir una obra para ganarte un premio, sino como producto de que Dios está transformando tu vida, está surgiendo un fruto en tu interior y ese fruto se produce en una acción concreta, ¿no? En una acción concreta de otro que es hijo de Dios. Entonces podríamos decir, es necesario que como cristiano tú te comportes con amor, paciencia, ternura y gran cuidado, simplemente porque tu hermano cristiano, tu hermana cristiana, también es hijo de Dios, ¿no? Como el propio Jesús. Nada más por eso, ¿no? Entonces, ese es el principio, ¿no? O sea, la primera lección del día de hoy, que se desprende del versículo, del pasaje que estamos analizando en Mateo 18, 5 al 9, es que la actitud de los cristianos con otros cristianos debe ser de amor, paciencia, cuidado, solo porque somos hijos de Dios, ¿no? Ambos, ¿no? Entonces ese es el principio. Ahora, aquí hay un peligro, ¿no? Y el peligro es que, contrariamente, si no actúas con amor, paciencia, cuidado, pues puedes provocar tropiezos. Y eso es algo que no quiere Jesús, que no quiere Dios para nosotros, ¿no? Veamos el pasaje que empezamos a leer, Mateo 25, 41 al 46, que es lo siguiente de lo que acaba de leer Jesús, ¿sí? Mateo 25, versículos 41 al 46. Por favor, ¿quién sigue? ¿Jacob? No, léelo tú porque es más largo y yo leo nomás. Ok. Sí. Jesús. 41, ¿verdad? 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Aquí, en contraste, o sea, Jesús en muchas ocasiones cuando habla con la gente y con sus propios discípulos, que eran gente muy sencilla, utiliza el contraste, ¿no? O sea, primero te dice qué sí espera de ti, y en este caso está diciendo lo que no se espera de un cristiano, ¿no? Que ves a otro cristiano con hambre, esta hambre espiritual, y no le das de comer, ¿sí? Hoy tú, en este estudio, ya sabes que vas a encontrarte hermanos cristianos que tienen necesidad de conocer la Biblia, ¿no? O sea, porque a lo mejor no te lo habías preguntado, ¿no? Pero cuando lo ves y decides no ayudarle a empezar a conocer la palabra de Dios,
estás en estos versículos, ¿no? Cuando esta persona ya plantea y ves que tiene la necesidad de congregarse y no lo invitas, ¿no? Ya que se decide a venir es otra cosa, pero que tú no le invitas a congregarse, a venir, es como ese forastero y no lo recogiste, ¿no? Cuando lo ves caído porque tuvo un problema, ¿no? Dice aquí, me viste enfermo y en la cárcel, ¿no? Y no lo fuiste a visitar, ¿sí? A nivel espiritual, en la vida de un cristiano es pues, cuando tuviste un nuevo pecado, ¿sí? Hubo un tropiezo, y me di cuenta y no te ayudé, ¿no? No te consolé, no te ayudé a hablar del tema, a poder superarlo. ¿Cómo supera el cristiano sus tropiezos cuando llega a pecar? Pues se confiesa con otro, con su hermano, con su hermana, ¿no? Y le dice, oye, pues, cometí este pecado, se me fue la boca, dije una mentira, etcétera, y te pido perdón, ¿no? Si es que fue la persona a quien ofendiste, ¿no? Y así se reparan las cosas, ¿no? Si no le das la oportunidad a ese hermano de reparar, ¿no? Como el propio Jesús hizo con todos nosotros, pero especialmente en la figura de Pedro, ¿no? Que lo negó 3 veces y 3 veces después, con su resurrección, le reparó, ¿no? Le reparó afirmándolo, ¿no? Si no das esa oportunidad para que tu hermano cristiano se recupere de los tropiezos morales en pecado que da, pues estás en estos versículos de Mateo 25, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy bonito que Jesús, al hablar con la gente y con nosotros mismos, pues nos está dando estos 2 parámetros, ¿no? Lo que sí se espera del cristiano, lo que no se espera del cristiano, ¿no? Y uno dice, pues bastaba con que nos dijera lo bonito, ¿no? Que es las buenas acciones, ¿no? Pero no, los seres humanos, aunque parezca mentira, caemos en las cosas que no deberíamos de hacer. Por eso es bien importante tenerlas claras, ¿no? Y esto por eso lo vamos a identificar como el peligro, ¿no? El peligro de hacer que otro hermano tenga algún tipo de tropiezo moral o espiritual, ¿no? A eso se están refiriendo estos versículos, ¿no? Tanto los de Mateo 18 como los de Mateo 25. Entonces Jesús en Mateo 18, ¿sí? Nos regresamos a Mateo 18:5, está hablando de que el tema de no hacer tropezar a otro cristiano es tan importante que es incluso preferible una muerte horrible, ¿no? Que llegar a eso, ¿no? Y entonces es un gran peligro, ¿no? Entonces por eso nuestro segundo tema del estudio de hoy es justo identificar ese peligro y cómo son las formas en las que un cristiano puede ser tropiezo de otro cristiano, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? ¿El peligro? Okay. Sí, el peligro. Y ahorita vamos a identificar 5 maneras en las que un cristiano se puede convertir en tropiezo de otro cristiano, ¿sí? Entonces, primero, ¿no? El más evidente y el más directo, ¿no? Guiar a otro cristiano a que peque contra Dios, ¿no? Esto pues, lo vemos en 2 ejemplos. Vamos a Éxodo 32, versículos 2 al 4. ¿Sí? Éxodo capítulo 32, versículo 2 al 4. ¿Sí? Ahí vemos un ejemplo muy clarito de cómo alguien que estaba siguiendo a Dios animó a otros a pecar contra Dios. Ok. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. El 4 también, por favor. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. ¿Sí? Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Aquí vemos que, bueno, Aarón pues, acompañó a Moisés. Había visto las grandes cosas que hizo Dios para liberar a su pueblo del yugo de los egipcios. Moisés estaba en otra actividad y él, pues, se le ocurre esto, ¿no? Directamente condujo a otros a pecar contra Dios, ¿no? Entonces es un grave riesgo, ¿no? Otro ejemplo, lo vemos en Mateo 23, versículo 15, ¿sí? Que estos son ya gente muy religiosa de la época de Jesús. Mateo 23, versículo 15. Miriam, ¿me ayudas ahorita que lo encuentres? Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, o sea, estos fariseos, recordemos, eran personas muy religiosas que estaban siguiendo las leyes que había dado Dios, pero que le habían agregado muchas cosas que eran ya mandatos de hombres, y que esos mandatos de hombres eran unas cargas tremendas que ninguno, de entrada a ellos, podía cumplir, ¿no? Y a eso se refiere, ¿no? Que a estos que persiguen y van al fin de la tierra para convencerlos de ser también fieles en los ritos que ellos llevaban, cuando ya están en esa práctica, los vuelven, dice, 2 veces más hijos del infierno que vosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además estos señores lo que hacían era estar recordando todas las fallas, ¿no? Estaban señalando, y eso continuamente lo intentaron hacer con Jesús, ¿no? Lo provocaban, lo asusaban, le ponían, como diríamos nosotros los mexicanos, toritos, ¿no? Para ver que se equivocara, ¿no? Para que se pudiera demostrar que estaba violando las leyes de Dios. Y Jesús siempre salió avante, ¿no? Pero lo que está diciendo en este versículo es que estos que decían estar creyendo en Dios, estaban siendo directamente el tropiezo de otros, ¿no? Entonces, primer peligro, primera forma en la que un cristiano provoca el tropiezo de otro cristiano es cuando abierta directamente se invita a otro a pecar contra Dios, ¿no? Ahora, yo aquí agregaría que es también cuando tú guías a otra persona a un lugar en donde no le conviene congregarse, donde tú estás observando que no hay una doctrina adecuada, ¿no? Entonces también aquí la invitación es que si por alguna razón tú cambias de domicilio, vas de este lugar donde te estás congregando y llegas a un lugar nuevo, no conoces a nadie, etc., vas a tener la necesidad de congregarte. Yo te invito a que seas bien, que recuerdes muy bien la doctrina que has venido aprendiendo, ¿sí? Tus estudios de discipulado, y escudriñes en los lugares en donde llegas con otros cristianos su doctrina, ¿no? Si de pronto ves que algo de lo que te están enseñando no corresponde con lo que ya has leído de la Biblia, luz amarilla, ¿no? Y si ya esto es repetido, cuidado, ¿no? Y por tanto, evita invitar a otros a que se acerquen a esos lugares, ¿no? Entonces sí, yo te diría,
cuidado con esa primer actitud que te podría hacer tropiezo de otro, ¿no? Segundo ejemplo de cómo un cristiano puede ser tropiezo de otro, mostrarle un mal testimonio con tu vida en comportamiento o en actitud, ¿no? Y aquí es donde a veces estamos, no queremos estar, pero luego estamos, ¿no? Mostrar un mal testimonio en comportamiento o en actitud, ¿no? Veamos Efesios 6:4. Efesios 6:4. Efesios 6, versículo 4. Después. En 5 o 6. 6, 4. Versículo 4, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, por favor. Sí, aquí pues, es un versículo muy clarito de lo que se espera, lo que espera Dios de los que son padres, ¿no? De los que tienen el deber y el honor de criar a hijos, ¿no? Dice aquí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? O sea, no seamos nosotros los primeros que los exasperemos de manera que tengan ira. Pero aquí lo interesante es que dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, el tema no es con la ira hacia una persona, sino porque esto es una expresión de contienda contra Dios, ¿no? El versículo anterior de Efesios 6, el 6:2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el mandamiento al hijo. Y después viene lo que nos toca a los padres, ¿no? O sea, no seamos los padres los que generamos el tropiezo de los hijos, pero les digo, no tanto por nuestra actitud con la persona, sino porque esto es una contienda contra Dios, ¿no? O sea, porque nosotros provocar esta ira, estamos haciendo que tropiece en el versículo 2 y en el 3, ¿no? El hijo entonces no va a honrar a su padre y a su madre, ¿no? Si nosotros somos los que provocamos ese tropiezo, ¿no? Y dice aquí la consecuencia, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Que bien sabemos que ese es el mandamiento con promesa, ¿no? El de honrar a tu padre y a tu madre y vas a tener larga vida, ¿no? Entonces, si el padre genera el tropiezo de su hijo, pues lo está impidiendo este beneficio, que acceda a esta promesa, ¿no? O sea, lo grave que es con nuestra actitud hacer tropezar a otro. Y esto también valdría con los temas espirituales, ¿no? O sea, quienes son, entre comillas, padre de otro, ¿no? De quien ha invitado a aceptar a Cristo, quien le ha hablado, quien le ha presentado el Evangelio, ¿no? Hay quien dice que es como el hijo espiritual, ¿no? No, hay que invitarlo a que se prive, ¿no? O con nuestra actitud, no hay que provocar que se desvíe de la buena doctrina, ¿no? Del Evangelio que enseña Cristo, ¿no? Veamos también Primera de Tesalonicenses 5:15, que está un poquito más adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, ¿no? Que vemos aquí también otro ejemplo de cómo dar mal testimonio con comportamiento o con actitud, ¿no?
Primera de Tesalonicenses 5:15. ¿Quién lo lee? ¿Jesús? Sí. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Sí, aquí lo importante, y así directo, es mirad que ninguno pague otro mal por mal, ¿no? O sea, entre cristianos que andemos desquitándonos, ¿no? Pagar con la vieja ley del talión, ¿no? Del talión. El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Este también es un tema jurídico, de esos que me gusta traer a colación. Porque me recuerda una lección, ¿no? Te enseñan derecho y te dicen, pues, como las normas, ¿no? Y te hablan de que las normas penales, las más antiguas, están en la ley del talión. Y la ley del talión la encuentra uno en la Biblia, pero también lo encuentra escrito en una piedra en Mesopotamia, ¿no? Y el llamado Código de Hammurabi, ¿no? Entonces, mi profesor de Derecho Penal nos decía, aquí está la primera norma penal, ¿no? Y él decía que estaba escrita en términos, ahí en Mesopotamia, como no sacarás más de un ojo por un ojo que un diente por un diente, ¿no? Y decía, es que es una norma que funcionaba bien porque daba los límites de la venganza, ¿no? Así te lo enseñaban, ¿no? O te lo enseñan todavía en la Facultad de Derecho. Y él explicaba, y es que vienen problemas de interpretación, de esos que resuelven los jueces cuando hacen sus resoluciones, ¿no? Así, ¿qué pasa si el que saca un ojo ya era tuerto? El que puede sacarle el ojo va a sufrir un daño, pero a le va a quitar por completo la vista. Y entonces ya no es proporcional la pena, ¿no? Y entonces por eso se dice rápido que esta ley del talión vuelve a todos ciegos, ¿no? Y esa era una ley, ¿no? Antigua, una manera de llevar a cabo justicia, ¿no? No puede haber justicia así entre cristianos, ¿no? No puede haber sistema de venganza, ¿no? Está superado precisamente por la misericordia de Cristo. Porque Cristo pone el ejemplo, ¿no? Cristo pone la reparación de nuestros pecados cuando Él ofrece voluntariamente su vida para nuestra salvación. O sea, nos está dando un ejemplo completo en sentido contrario, ¿no? Aquí no se vale, o sea, ¿qué hizo Cristo? No pagó el mal con un mal, pagó el mal de todos nosotros con el bien superior, el bien mayor, ¿no? Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, pues tenemos que tener esta actitud, ¿no? Yo sé que es bien complicado no pagar el mal con otro mal, ¿no? Yo sé que la primera reacción es dar un golpe, ¿no? Me tiran un golpe que viene directo a mi cara y sí es cierto, la primera reacción me hago para atrás, pero ya estoy empuñando y regreso, ¿no? No, entre cristianos lo que nos está diciendo Jesús es que eso no es entre nosotros, ¿no? Dice, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Me dieron bofetada, pues pon la mejilla para que te ponga la segunda, ¿no? Pero además, ofrécele el perdón y extiende la mano para la reconciliación, ¿no? Esa es la actitud que tuvo Cristo, ¿no? Y esa es la que está esperando también de nosotros. Entonces, por eso dice el segundo de estos actitudes de riesgo, de peligro, el dar mal testimonio con comportamiento, como lo vimos en el primer ejemplo, y en este caso, con la actitud, ¿no? O sea, el cómo voy a responder a un mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuidemos mucho eso, ¿no? Porque sí, es cierto, o sea, entre cristianos también nos podemos hacer mal, a veces de manera involuntaria y a veces no tanto, ¿no? Pero lo importante del mensaje de Jesús es no responder mal con otro mal, ¿no? ¿Sí? Ese es el segundo. El tercero de los riesgos y peligros de ser tropiezo de otro cristiano es
no teniendo una vida santa, ¿no? ¿Sí? Veamos Tesalonicenses, ahí mismo donde estábamos, pero un poquito antes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Karina. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Dice, la voluntad de Dios, o sea, lo que quiere Dios de nosotros, es apartarnos para Dios, ¿no? Y esto implica dejar las cosas del mundo, ¿no? No estar agarrados de las mismas cosas que estábamos agarrados antes de conocer a Cristo, de declararlo nuestro Señor y Salvador, ¿no? De no estar en las cosas en las que anda el mundo, ¿no? Esto no quiere decir que no seamos apartados por completo del mundo, porque ahí nos tenemos que desarrollar, pero no tengamos las mismas actitudes que tiene el mundo, ¿no? Apartémonos, no eventualmente cada que nos congregamos, ¿no? Sino pues diario, ¿no? Apartándonos en nuestro espacio devocional, en nuestra vida familiar, ¿no? Sí siendo distintos, siendo como le es agradable a Dios, ¿no? O sea, santo, cuidando nuestro interior, ¿no? A través de las cosas que vemos, hacemos, ¿no? Y sobre todo, de las cosas que realizamos, ¿no? Veamos también Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, que está un poquito más adelante de Tesalonicenses. Primera de Timoteo 4, 12. Miriam, ¿me ayudas a leerlo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Aquí nos está hablando de 4 actitudes importantísimas, ¿no? O sea, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que son manifestaciones de ser santo, es decir, de ser apartado para Dios, ¿no? Quien se aparta para Dios, pues tiene buena conducta, manifiesta amor, tiene fe y no se mete en cosas que lo manchen, ¿no? Espiritualmente, es decir, mantiene pureza, ¿no? Pero aquí lo interesante de este versículo es que nos dice que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí? Recordemos que en este libro es Pablo hablándole a Timoteo, que es su discípulo, su acompañante, que es muy jovencito y que tiene muchas broncas, ¿no? Que es un jovencito que tiene incluso hasta enfermedad, ¿no? Que tiene poca experiencia. Podríamos decir que es un nuevo cristiano, ¿no? Pero le dice, como en una exhortación, que tú no tengas en poco tu juventud, aun cuando seas joven en Cristo, estás llamado a ser ejemplo de otros creyentes, que todavía son más jóvenes que tú, en todo esto, ¿no? En tu testimonio, en tu fe y en mantenerte en las cosas de Dios, ¿no? En alejarte de las cosas del mundo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tener vida santa, ¿no? O sea, el estar apartado y estar enfocado en las cosas de Dios y comportarnos de las maneras que es agradable al Señor, ¿no? Veamos también Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Es un poquito antes. Colosenses 3:12. ¿3:12? Sí, por favor, Jacob. Después de Colosenses 3:12.
capítulo 3. 3:12. 3:12. Dice, vestios pues como escogidos de Dios, santos y amados. Sí. Vestios pues conocidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hasta ahí. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, como decíamos, las cosas que son agradables a Dios, ¿no? Dice aquí, vestíos, ¿no? O sea, ponte el atuendo de escogido de Dios, ¿no? O sea, imagínate que mañana en la mañana cuando vas a escoger tu ropa, la escoges pensando en que eres escogido de Dios, ¿no? Y bueno, ¿por qué eres escogido de Dios? Uno, pues porque ya estás en su familia, ¿no? Pero como escogido de Dios tienes un deber, que es el de ir y enseñar a otros el Evangelio. Entonces, mañana, esta es invitación, cuando te vayas a vestir, acuérdate que eres escogido de Dios y que vas a encontrarte por ahí a alguien al que le vas a presentar el Evangelio, ¿no? Y digo, está bien que escojas un atuendo bonito, una ropa limpia, algo cómodo, no sé. Pues esa es la ropa. En lo que tienes que estar consciente es que te está diciendo que te vistas con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y, híjole, sobre todo a Armando Pedrosa, ahí va con dedicatoria, paciencia, ¿no? Porque es lo que más me falta, ¿no? Paciencia. O sea, a la hora que te vistas y que digas, voy a salir afuera de mi casa y voy a hablar con personas, vístete con misericordia, ¿no? O sea, lleva el perdón por delante, ¿no? Benignidad, o sea, sé bueno, ¿sí? Trata a la gente con bondad, ¿no? Sé humilde, o sea, no eres superior a nadie, ¿no? Cristo se comportó como si fuera el servidor de otros. Pues si Cristo, que es el Señor del universo, lo hizo, pues uno más, ¿no? Mansedumbre, o sea, hay que ser manso, ¿no? Y aquí aclaro, la Biblia dice mansedumbre, manso, no menso, ¿no? O sea, hay que tener también inteligencia. Pero la mansedumbre se refiere a tener un temperamento, dice Miriam, cool, ¿no? Guardar el cool siempre, ¿no? Y, como les decía, con dedicatoria, paciencia, ¿no? Es a veces difícil, pues tratar con la gente, con cristianos, también, a veces, pero sobre todo con la gente a la que le estamos compartiendo el Evangelio, pues luego te responde feo, ¿no? Luego te corta y te dice, no, de eso ni me hables. O hoy no estoy de humor para eso. O sea, otras veces sí te escuchan y hoy te dicen, no. Lo que te está diciendo Dios en Colosenses 3:12, ten paciencia, ¿no? Sigue poniendo la semilla para que de pronto surja fruto, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es el tercer peligro, el tercer riesgo, ¿no? No teniendo una vida santa, ¿no? El siguiente peligro, dice aquí, es aplicando la ley de la libertad y no del amor, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Veamos 1 Corintios 10, versículos 23 y 24. 1 Corintios 10. 23 y 24. Jesús. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? Aquí, pues te digo, parece que hay quien lee estos versículos y dice, pues puedo hacer de todo, ¿no? Puedo probarlo todo, puedo excederme con todo, etcétera. No, concéntrate en las partes después de las comas, ¿no? Dice
el versículo 23, todo me es lícito, y la parte importante, pero no todo te conviene. Continúa, todo me es lícito, es decir, me es permitido, pero no todo edifica, ¿no? O sea, las partes importantes de este versículo 23 son las que siguen después de la coma. No todo te conviene, no todo te edifica, ¿sí? Entonces no actúes como si lo permitido, o sea, lo que es lícito y lo que es permitido, te diera libertad absoluta, ¿no? Por supuesto que Dios te la da porque te ha dado el albedrío, te ha dado la capacidad de que tú elijas entre el bien y el mal, ¿no? Pero te está dando unos límites, ¿no? Te está describiendo que lo que no te conviene no lo hagas. Lo que no edifica, ¿no? Si no te construye, si no te hace crecer en tu cristianismo, pues evítalo, ¿no? Es inútil, no te sirve de nada, ¿no? Y el versículo 24 de 1 Corintios 10, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, si tienes una duda en cómo se interpreta esto de que es lícito, pero no me conviene, y es lícito, pero no edifica, pregúntate si esto también es para beneficio de otro. Y entonces ya sabes qué no hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería el cuarto, ¿no? Aplicando esta ley de la libertad, o sea, comportándonos como si bien todo nos es permitido, como si todo nos conviniera, como si todo nos edificara. Ya sabemos que no, que hay cosas que incluso nos distraen de las cosas de Dios, que hay cosas que incluso nos alejan de Dios, ¿no? Que hay cosas que nos llevan a tentación y hay cosas que nos llevan directamente a pecado, ¿no? Entonces, no apliquemos esta ley de la libertad, ¿no? El quinto peligro, la quinta forma en la que un cristiano puede ser tropiezo de otro es no haciendo nada para la edificación y el crecimiento de un nuevo creyente, ¿no? Aquí en las primeras 4 vimos actitudes de hacer del cristiano. Y aquí vamos a ver una quinta actitud que es de no hacer, ¿no? Entonces veamos Hebreos 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, versículos 24 y 25. ¿Me ayudas, Miriam? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, aquí, como decíamos, estamos hablando de una actitud de no hacer, ¿no? Cuando vemos que alguien no se está congregando y no le decimos una exhortación de, ven, mira, aquí puedes continuar conociendo la Biblia, puedes continuar en tu conocimiento de doctrina, ¿no? Aquí puedes realizar discipulado, ¿no? Aquí hay un estudio de Biblia cada semana, ¿no? Aquí hay libros que te podemos dar, prestar, las historias misioneras, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Es una actitud de no contribuir a que tu hermano cristiano crezca, ¿no? Dice aquí el versículo 25 de Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos. Lo que está pidiendo Jesús y que te está pidiendo a ti es tomar acción, ¿no? O sea, exhortar. Y todavía más, dice, porque además aquí hay una situación que es urgente. Cuando veis que aquel día se acerca, o sea, cuando
las cosas van sucediendo en el plan de Jesús, ¿no? El plan que tiene reservado para el mundo, ¿no? ¿Sí? Y porque lo vemos todos los días, o sea, la situación del mundo y de nuestro país y de nuestra colonia y de nuestro entorno cercano se vuelve complicada, ¿no? El mal gobierna el mundo, ¿no? Entonces, viendo todo eso, si tú no exhortas a otro, lo puedes llevar a que tropiece y deje de congregarse, ¿no? Que deje de estar ocupado en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, también ahí puedes tú ser el tropiezo de otro, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, ¿sí? Después de ver estos 5 peligros, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos creyentes, el ayudar a otro y sobre todo a los que son nuevos creyentes, ¿no? Estos niñitos de los que nos habla el versículo, el pasaje con el que iniciamos, ¿no? De Mateo 18, ¿no? Jesús advierte también en esos versículos de Mateo 18 que pues, va a haber tropiezos, ¿no? Y que vendrán del mundo, ¿no? De las circunstancias de cada uno de nosotros, ¿no? Pero lo que es grave es que vengan de otro cristiano, que vengan de ti, ¿no? Eso sí es inaceptable, ¿no? Veamos Mateo 10, versículo 28. ¿Sí? Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Es lo que es totalmente inaceptable, ¿no? O sea, el que contribuye al tropiezo de otro en términos morales y espirituales es más peligroso que incluso el que afecta el cuerpo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí. O sea, el que de veras es temible es aquel que hace eso, ¿no? Entonces, por esa razón es bien importante tener en cuenta esto que nos está enseñando nuestro pasaje, ¿no? El no ser tropiezo de otros. Ahora, Dios pues lo piensa en todo, ¿no? Y lo que nos da es el tercer elemento del estudio del día de hoy, que es cómo prevenimos el ser tropiezo de otro, ¿sí? O sea, ahorita ya vimos cuáles son las actitudes que no quiere Dios, ¿no? Las que sí son agradables, las que debemos de realizar y las que debemos evitar, ¿no? Pero, ¿cómo evitamos ser tropiezo de otros? O sea, ¿cómo nos prevenimos a ello, ¿no? El ejemplo de Jesús que da en estos versículos, vamos a volver a leer Mateo 18, 5 al 9, para recordarlo, dice Mateo 18, 5 al 9, lo voy a leer. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí venía este anuncio de que va a haber tropiezos. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ¿sí? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o pies, o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego, ¿sí? Te está diciendo que es casi necesario que los cristianos tengan tropiezos. Pero lo que no está bien es que los tengan porque alguien más se los provocó, que otro hermano se los haya provocado. Y a ese que provoca ese tropiezo,
está aquí usando unas figuras, ¿no? O sea, no está diciendo que como con la ley del talión, ¿no? Que te quites el ojo, que te quites el diente, ¿no? Que te cortes la mano, que te cortes el pie, ¿no? O sea, esta es una forma figurada de dar una enseñanza, ¿no? Aquí más bien se refiere a que te apartes de las cosas, aunque te sean preciadas, ¿no? Como decíamos, las que son, las que te llevan a caer, ¿no? O sea, aléjate de estas cosas que te llevan, por ejemplo, a las tentaciones o las que abiertamente te invitan a pecar, ¿no? Porque si tú eres sorprendido, muy alegre, en pecados, en libertades, en libertinajes, y te ve otro hermano, sobre todo cuando son nuevos en Cristo, se va a preguntar, bueno, ¿eso está bien? ¿Se permite? ¿Qué pasa, no? Y por eso ha sido tan, ¿cómo les diré? Importante el que haya ministerios, que toda su vida los predicadores tengan pues esta persistencia y fortaleza de siempre estar ocupado de las cosas de Dios, ¿no? Porque cómo reacciona el mundo cuando resulta que hay un predicador, un sacerdote, un prominente seguidor de Dios, ¿no? Que cae, que se le encuentra en pecado, ¿no? Que se le revelan crímenes, ¿no? Pues en ese momento el mundo lo señala y es causa de que otros cristianos creyentes también caigan, ¿no? Que se alejen de Dios, que se dejen de congregar, ¿no? Eso es, digamos, lo que de pronto pasa cuando, les digo, ha habido casos famosos, ¿no? De pues, predicadores, por ejemplo, yo me acuerdo de un inglés que predicaba en la televisión y de pronto le acreditan algunos, pues, no sé, excesos en los recursos que tenía su iglesia y que los gastaba en cosas que pues, no eran edificantes, ¿no? Entonces la gente dejaba de aportar, dejó de congregarse y se alejó. Y era la manera también de, pues, sí, pretextar alejarse de Dios, ¿no? Entonces es por eso muy, muy, muy importante, ¿no? El saber cómo nos podemos prevenir, ¿no? Entonces, hay que aprender que es muy importante alejarnos de las situaciones de pecado, ¿no? Veamos Lucas 9:25, ¿sí? Lucas 9:25, ¿no? Que es aquí un versículo muy cortito, pero que es muy puntual en lo que nos pide o nos invita a reflexionar Jesús, ¿no? Lucas 9, versículo 25. ¿Oye? Sí. ¿Jesús o...? Creo que sí. Sí. Pues, ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Sí? Entonces, estar pendientes, bien con la guardia arriba y las antenas prendidas, ¿no? Para no ir por las cosas del mundo, ¿no? Para no perdernos, ¿no? En eso. Ser consciente de que el premio mayor está en las cosas de Dios, ¿no? En nuestra recompensa y nuestra corona la obtenemos de ahí, de hacer eso, de ocuparnos de sus cosas como prioridad, ¿no? Seguramente vamos a tener muchas distracciones y muchas cosas que atender en el mundo, ¿no? Porque además la vida moderna es así, ¿no? Ya no te da espacio para muchas cosas, ¿no? Pero ocúpate de no desviarte, ¿no? Veamos también qué dice Mateo 26:41, ¿no? Mateo 26:41.
Sí, Karina. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, esto es algo que les decía Jesús a sus discípulos, muy cerca de cuando iba a ser detenido, ¿no? Pero fíjense que yo aquí acabo de escuchar hace poco una anécdota de lo que ocurrió acá en Acapulco, cuando viene este huracán y devasta todo. Y pues con todo, hubo gente que pues pudo recuperar algunas cosas, ¿no? Pero sus casas estaban destruidas de puertas, de ventanas, etcétera. Y empezaron a ocurrir saqueos, ¿no? Entonces, por ahí oí el testimonio de personas que llevaban pues una semana sin poder dormir, ¿no? Porque por un lado tenían que velar para que no entraran a saquearlos, y por el otro lado en el día tenían que estar viendo cómo se sustentaban, ¿no? Desde ir a hacer fila para recibir unos botes de agua y una despensa, hasta estar trabajando para sacar escombro y limpiar sus viviendas, ¿no? O sea, esa actitud es la que nos está diciendo Cristo, ¿no? O sea, no que te canses privándote del sueño, sino de que tengas vigilancia de las cosas que son importantes, ¿no? O sea, velad y orad, ¿no? Y de hecho es la mejor forma de velar, ¿no? Estar en oración, ¿no? Porque es como vas encontrando también mucha tranquilidad, ¿no? Cuando tú, por alguna circunstancia, por alguna preocupación, por algún problema, tienes que velar, la mejor forma es orar, ¿no? Cuando estás cuidando, por ejemplo, a un enfermo, ¿no? Y que tú tienes que estar despierto por cualquier cosa que necesite este enfermo, ¿no? O sea, la mejor forma es velar y orar. Y esta actitud espiritual es la que hay que tener, ¿no? Estar atento y despierto, con tus sentidos al 100, precisamente para no entrar en tentación, ¿no? Para que tu vida no se desvíe de las cosas que son agradables, ¿no? Y esta es la actitud preventiva, ¿no? La actitud que es la mejor manera de vivir y que automáticamente también te lleva a que no hagas tropezar a otros, ¿no? Para que otros creyentes observen tu vida y la quieran imitar, ¿no? Así como nosotros todos querremos imitar a Cristo, pues que tú también seas alguien más cercano, más presente y más visible en el entorno para que se fijen en ti, ¿no? Entonces también, si tú genuinamente estás buscando una vida limpia y santa para ti, vas a ser motivación de otro, vas a ser aliento para muchos creyentes, vas a ser ejemplo, ¿no? Y bueno, nosotros aquí en la iglesia pues tenemos grandes ejemplos, ¿no? Carlos, Karina, ¿no? O sea, llevan muchos años y siempre han sido firmes en su disposición, ¿no? De darte enseñanza, de darte crecimiento, ¿no? O sea, todas estas actitudes que está describiendo la Biblia, que son agradables a Dios, pues las podemos ver en ellos, ¿no? Entonces la invitación es a que tú también te vistas con el atuendo escogido de Dios, ¿no? Y así salgas a la calle, ¿no? Así estés en tu casa, ¿no? Como el atuendo de escogido de Dios, ¿no? Para que hagamos ese ejemplo y seamos ejemplo para que otros pues, también se interesen, ¿no? Yo lo platico cada que les platico sobre mi testimonio, ¿no? Yo me acerqué a Dios y decidí venir a una predicación porque sí es cierto, me gustaba mi esposa cuando la conocí, pero había algo distintivo de ella. Estábamos en una oficina llena de caos, ¿no? Con un jefe muy exigente y muchas tensiones y mucho estrés, ¿no? Pero ella tenía un algo que, aun cuando también anduviera corriendo, tenía el espacio y la sonrisa
pero no solo conmigo, sino con todos, ¿no? Tenía un brillo en sus ojos que no lo ves en otra persona, ¿no? Ella ya era cristiana, ¿no? Y entonces, pues algo me llamó la atención. Ella fue firme en invitarme y en poner reglas y en poner preceptos y poner a Dios primero, y me puso condiciones y dijo, pues si tú no eres creyente, pues te vas de mi vida, ¿no? Y oró para que yo me fuera acercando y pues bueno, fue un proceso de meses y años y pues, Dios me transformó, ¿no? Entonces, yo en ella sí puedo decir, vi eso, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que proyectar, ¿no? O sea, ese dato distintivo, ¿no? Y esa es la mejor manera de no ser tropiezo de otro, ¿no? Que se nos note la familia a la que pertenecemos, ¿no? No solo en el apellido, sino en la actitud, ¿no? Y yo te decía esto, ¿no? Ya para concluir, te lo reitero, mañana que te vistas, recuerda que te tienes que vestir como escogido de Dios, ¿no? Y tienes que tener benignidad, paciencia, mansedumbre, ¿no? Que es lo que van a ser tus ropas, ¿no? Para que vayas al mundo y con tu testimonio y tu actitud no seas tropiezo de otro, ¿no? Tanto al que le estás dando el evangelio como tus hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, ese es el estudio de hoy y pues espero que sea útil para nuestra vida cristiana, ¿no? Y por último, pues los invito a que oremos para después compartir unos bocadillos, ¿no? Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú en tu palabra siempre tienes mensajes que son importantes. A veces también, Padre, tienes mensajes fuertes, ¿no? Tienes mensajes que son con cierta dureza, con cierta autoridad. Y también, Padre, son importantes que los tengamos y los comprendamos en su magnitud, en su gravedad, ¿no? Padre, te pedimos muy fuertemente que tú nos ayudes y estés con nosotros para que nuestro testimonio sea el correcto, para no caer, y no solo para no hacer tropezar a otros, que es lo más importante, lo que tú nos estás enseñando hoy, sino para que también nuestra vida se transforme, se siga mejorando y podamos seguir creciendo en ti, que sigamos pareciéndonos más a ti. Yo sé que esto no lo hemos logrado, nos falta seguramente mucho, pero hemos visto a lo largo del tiempo, desde que estamos en tu familia, que tú sí transformas las vidas, que tú sí transformas los corazones y que tú vas modificando nuestros comportamientos y nuestras actitudes, Padre. Te damos muchas gracias por eso y te pedimos que sigas trabajando con nosotros, porque sí, ciertamente nos hace falta mucho, seguimos en construcción, pero tú eres fiel, tú eres un Padre muy misericordioso y nos cuidas y nos proteges y sobre todo, Padre, nos das las herramientas, nos las pones a nuestro alcance y nos das una Biblia abierta, estudios y enseñanzas para que podamos seguir en el crecimiento. Y Padre, también te pedimos por las personas, nuestros hermanos cristianos, las personas que nos vamos a ir encontrando en nuestro camino para que se fijen en cuando ya tengamos estas actitudes, cuando ya tengamos este brillo del que hablábamos, que ellos tengan oídos y ojos y corazón abierto para que pues, se fijen en ellas, ¿no? No por nosotros, no para destacar nosotros, no para brillar nosotros, sino para que ahí vean el brillo de Jesús, el brillo de tu misericordia, de tu amor. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y pues ese es el estudio de hoy. Gracias, hermano. Gracias.